Última hora. Las imágenes satelitales estuvieron clasificadas hasta que alguien decidió que el mundo necesitaba verlas. Desde arriba no muestran nada, solo arena, roca y desierto. Las montañas Zagros se extienden por el oeste de Irán en crestas y valles que no han cambiado en 10.000 años. Pero mira más de cerca. Observa los patrones en la arena. Mira las carreteras que no llevan a ningún lado y que de repente desaparecen. Mira los pozos de ventilación que salen de estructuras invisibles bajo tierra. Mira las firmas de calor que brillan en infrarrojo, delatando la maquinaria que funciona debajo de la superficie. Esto no es natural. Esto está construido por el ser humano. Esto es el complejo militar subterráneo más grande jamás construido por ninguna nación en la Tierra. Una ciudad bajo el desierto que alberga 50.000 cohetes, misiles, drones y los sistemas de lanzamiento para dispararlos. Los iraníes lo llaman las ciudades de misiles subterráneas. Los israelíes han intentado destruirlas durante años. Los estadounidenses han intentado mapearlas. Ambos han fracasado. Porque estas instalaciones no están solamente escondidas, están enterradas bajo 300 metros de roca sólida, conectadas por túneles que se extienden por cientos de kilómetros, alimentadas por sistemas eléctricos independientes y defendidas por baterías de defensa aérea que emergen de silos camuflados cuando hay amenaza y se retraen cuando el peligro pasa. Este es el sistema de armas que ha mantenido a Irán en la pelea a pesar de décadas de sanciones, sabotajes y ataques aéreos. Esta es la capacidad que amenaza con cambiar el equilibrio de poder en Medio Oriente. Y este es el secreto que acaba de ser expuesto. La existencia de las instalaciones de misiles subterráneas de Irán se conocía en círculos de inteligencia desde los años 90. Lo que no se sabía hasta hace poco era la escala, la sofisticación y el propósito estratégico de estos complejos. La inteligencia estadounidense e israelí había identificado algunos sitios individuales, había atacado algunos con bombas antibúnker y había celebrado la destrucción de instalaciones que resultaron ser señuelos o construcciones incompletas. Las verdaderas ciudades, las redes completas y los sistemas operativos permanecieron ocultos. El gran avance llegó de una combinación de fuentes que las agencias de inteligencia rara vez reconocen públicamente. Imágenes satelitales comerciales compradas a empresas privadas que operan constelaciones de satélites de observación, las cuales revelaron patrones de construcción que los satélites militares habían pasado por alto porque buscaban en los lugares equivocados. Sensores sísmicos, desplegados para monitorear pruebas nucleares iraníes, detectaron los espacios huecos debajo de las montañas al medir el eco de terremotos naturales. Inteligencia humana, la más difícil y peligrosa de obtener, proporcionó planos y detalles operativos de ingenieros iraníes que se habían desencantado con su gobierno o que fueron reclutados con ofertas que no pudieron rechazar. La combinación de estas fuentes creó una imagen que sorprendió incluso a analistas experimentados. Irán no había estado construyendo búnkers individuales. Irán había estado construyendo una nación subterránea, una infraestructura militar paralela que existe debajo de la superficie del país, inmune a los ataques aéreos que habían destruido sus instalaciones en superficie, capaz de sobrevivir a un ataque nuclear y diseñada para proyectar poder incluso después de que su ejército convencional hubiera sido destruido. El complejo más grande, designado como Ciudad 1 en los documentos de inteligencia, se encuentra debajo de la cordillera de Alban, cerca de Hamadán, a 200 kilómetros al suroeste de Teherán. Desde arriba, las imágenes satelitales no muestran nada fuera de lo común. Las laderas de la montaña están peladas, los valles están vacíos, las carreteras son caminos de terracería que parecen llevar a pueblos abandonados. Pero debajo de esa superficie, excavada en el granito sólido de las montañas Zagros, hay una instalación que cubre 40 kilómetros cuadrados. Incluye plantas de manufactura donde se producen cohetes de combustible sólido, líneas de ensamblaje donde se integran componentes de todo Irán para formar armas completas, cámaras de almacenamiento donde los misiles terminados se mantienen en condiciones climáticas controladas y silos de lanzamiento que pueden disparar a través de puertas reforzadas que se abren en segundos y se cierran inmediatamente después del lanzamiento. La escala de la excavación es impresionante. 300 metros de roca separan la instalación de la superficie. Los túneles son lo suficientemente anchos para que pasen camiones cargados con misiles balísticos y lo suficientemente altos para armar lanzadores móviles. Todo reforzado con concreto y acero para resistir impactos directos de las bombas convencionales más poderosas del arsenal estadounidense. El sistema de ventilación,
visible solo como sutiles patrones de disipación de calor en imágenes infrarrojas, circula aire para miles de trabajadores que viven y trabajan en turnos que nunca se detienen. El sistema eléctrico funciona con generadores de gas natural alimentados por ductos conectados a las vastas reservas de Irán, haciendo que la instalación sea completamente independiente de la red nacional que ha sido objetivo de ataques estadounidenses. Las armas almacenadas en estas ciudades subterráneas representan la inversión acumulada de 40 años de desarrollo militar iraní. Las cifras son difíciles de verificar con precisión, pero las estimaciones de inteligencia sugieren que estos complejos albergan aproximadamente 50.000 cohetes y misiles de diferentes tipos, desde armas tácticas pequeñas hasta misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar objetivos en Europa y Asia. La categoría más grande son los misiles balísticos basados en diseños norcoreanos y rusos, modificados por ingenieros iraníes para funcionar con componentes fabricados dentro del país a pesar de las sanciones internacionales. El Shahab-3, con un alcance de 1.300 kilómetros, puede alcanzar cualquier objetivo en Medio Oriente, incluyendo Israel y bases estadounidenses en el Golfo. El Ghadar-110, con 1.800 kilómetros de alcance, extiende esa amenaza al sur de Europa. El Khorramshahr, un misil de combustible líquido con 2.000 kilómetros de alcance y una ojiva pesada, está diseñado para llevar explosivos convencionales con efectos devastadores o armas químicas y biológicas si Irán decide cruzar esa línea. Los misiles de combustible sólido representan las capacidades más avanzadas de Irán. El Sejil, con 2.000 kilómetros de alcance, puede lanzarse con mínima preparación, lo que lo hace difícil de detectar antes del disparo. El Emad, con guía de precisión derivada de tecnología china, puede impactar objetivos específicos con una precisión medida en metros y no en kilómetros. Los misiles de crucero almacenados en estas instalaciones representan una amenaza igual de seria. El Soumar, basado en la tecnología del Kh-55 ruso, contrabandeado desde Ucrania en 2001, tiene un alcance de 2.500 kilómetros y vuela a baja altitud para evadir radares. Los drones son el componente más numeroso y adaptable del arsenal subterráneo. El Shahed-136, una munición merodeadora que se ha usado extensamente en Ucrania y contra objetivos israelíes, puede producirse por miles y lanzarse en enjambres que saturan las defensas aéreas. Las ciudades de misiles subterráneas no son solo bodegas, son la base de la estrategia militar iraní, la capacidad que le ha permitido a Irán proyectar poder a pesar de la superioridad tecnológica de Estados Unidos e Israel. El elemento disuasorio que ha impedido un ataque directo a territorio iraní a pesar de décadas de hostilidad. La estrategia se basa en el concepto de profundidad estratégica desarrollado por pensadores militares iraníes como respuesta a la guerra Irán-Irak de 1980-1988. Esa guerra demostró que las instalaciones militares en superficie eran vulnerables a ataques aéreos, que las fuerzas convencionales podían ser destruidas antes de ser usadas, y que el tamaño geográfico y la población de Irán no eran suficiente protección contra enemigos con tecnología superior. La respuesta fue mover las capacidades militares esenciales bajo tierra para hacerlas invulnerables a las armas que habían destruido las fuerzas iraquíes y para preservar la capacidad de contraatacar incluso después de sufrir un ataque devastador. Esta estrategia se ha perfeccionado observando las operaciones estadounidenses en Irak, Afganistán y contra otros adversarios. Los planificadores iraníes estudiaron la destrucción de centros de mando iraquíes, los ataques de decapitación que eliminaron liderazgo y los bombardeos de precisión que degradaron las capacidades militares antes de que avanzaran las fuerzas terrestres. Concluyeron que la supervivencia requería dispersión, redundancia y protección que no se podía lograr en instalaciones en superficie. Las ciudades subterráneas fueron diseñadas para proporcionar las tres: dispersión en múltiples ubicaciones que no pudieran ser atacadas simultáneamente, redundancia que asegurara que ningún punto único de falla eliminara la capacidad de represalia, y protección que hiciera prohibitivamente caro cualquier intento de destrucción. La doctrina operativa de estas instalaciones enfatiza la capacidad de segundo golpe, la habilidad de retaliar después de absorber un ataque. Los sistemas de mando y control están blindados contra pulso electromagnético y ciberataques. Los sistemas de comunicación incluyen cables de fibra óptica enterrados profundamente bajo tierra, inmunes a interferencias e interceptaciones. El propósito estratégico de esta capacidad es la disuasión mediante la amenaza de daño inaceptable. Los planificadores iraníes han calculado que 50.000 misiles
Incluso si solo una fracción sobrevive al ataque inicial, pueden infligir suficiente daño en ciudades israelíes, bases estadounidenses, instalaciones petroleras saudíes y el transporte marítimo en el Golfo, como para hacer que cualquier ataque contra Irán resulte prohibitivamente costoso. La amenaza no es ganar una guerra convencional, sino asegurar que ninguna guerra convencional pueda ser ganada contra Irán. Elevar el precio de la agresión más allá de lo que cualquier adversario racional estaría dispuesto a pagar. El descubrimiento de la verdadera magnitud de las ciudades de misiles subterráneas de Irán representa un fracaso de la inteligencia estadounidense e israelí que es difícil de exagerar. Durante 2 décadas, estas instalaciones se construyeron frente a las narices de los sistemas de vigilancia más sofisticados del mundo. Se gastaron miles de millones de dólares en reconocimiento satelital, inteligencia de señales y redes humanas. Y aún así, la escala del programa subterráneo no se comprendió hasta que estaba prácticamente terminado. Las razones de este fracaso son múltiples y muy instructivas. Los iraníes aprendieron de la destrucción de instalaciones iraquíes en 1981 y 2003, del sabotaje de su propio programa nuclear mediante Stuxnet y otros ciberataques, de los asesinatos de sus científicos y los bombardeos de sus centros de investigación. Desarrollaron técnicas de engaño que explotaron las suposiciones de los analistas occidentales. Construyeron instalaciones señuelo que atrajeron atención y recursos mientras la construcción real avanzaba en otro lado. Los desafíos técnicos para detectar instalaciones subterráneas son enormes. 300 metros de roca bloquean la mayoría de los sensores. Las firmas de calor de las operaciones subterráneas se dispersan a través de sistemas de ventilación diseñados para imitar patrones geotérmicos naturales. Las emisiones electromagnéticas de la maquinaria están protegidas por jaulas de Faraday y conductos aterrizados. El movimiento de personal y equipo se realiza a través de túneles que no tienen entrada visible desde satélites. Los esfuerzos estadounidenses e israelíes por destruir estas instalaciones también han fracasado. Las bombas antibúnker más potentes, GBU-28 y la masiva GBU-57, pueden penetrar decenas de metros de concreto reforzado, pero no pueden alcanzar 300 metros de roca sólida. Los ataques realizados contra entradas y pozos de ventilación identificados han dañado infraestructura superficial, pero no han penetrado hasta las instalaciones reales. El significado militar de este fracaso es profundo. Los planificadores estadounidenses e israelíes habían asumido que el poder aéreo podría degradar las capacidades militares iraníes hasta el punto de hacer viable una invasión terrestre o de que el liderazgo iraní aceptara rendirse. La existencia de las ciudades de misiles subterráneas demuestra que esa suposición era falsa. La capacidad de represalia iraní no puede ser destruida por ataques aéreos. Cualquier conflicto con Irán implicará la certeza de ataques masivos con misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes, independientemente del éxito de las operaciones iniciales. La exposición de las ciudades de misiles subterráneas de Irán tiene implicaciones inmediatas para el equilibrio de poder regional que van mucho más allá del conflicto actual. Arabia Saudita, que ha invertido miles de millones en sistemas de defensa aérea estadounidenses, está descubriendo que esos sistemas no pueden proteger contra las salvas de misiles que Irán podría lanzar desde instalaciones subterráneas invulnerables. Emiratos Árabes Unidos está reconociendo que las garantías de seguridad estadounidenses no pueden impedir la destrucción de sus ciudades e infraestructura. Israel está enfrentando la realidad de que su superioridad tecnológica no se extiende a objetivos subterráneos que no puede destruir. La respuesta israelí ha sido más agresiva y desesperada. Los planificadores israelíes han acelerado la planificación de operaciones que antes se consideraban hipotéticas. Han solicitado más municiones antibúnker a Estados Unidos, han realizado ejercicios simulando ataques contra instalaciones iraníes y se han preparado para la posibilidad de que la disuasión falle y la guerra se vuelva inevitable. El descubrimiento de las ciudades de misiles subterráneas llega en un momento de máxima tensión, cuando las fuerzas estadounidenses e israelíes se preparan para un posible conflicto con Irán, cuando la ventana de 5 días que supuestamente crearía espacio para la diplomacia se está cerrando y cuando la fecha límite del 4 de abril se acerca sin ninguna resolución a la vista. Esta revelación lo cambia todo. Las 50.000 misiles enterrados bajo el desierto iraní no pueden ser destruidos por ataques aéreos. Las ciudades talladas en el granito de las montañas Zagros no pueden ser conquistadas por una invasión. La disuasión que crean es real, la estabilidad que proporcionan es genuina, y la guerra que amenazan es impensable. Necesitas entender lo que esto significa. Necesitas reconocer que la tecnología ha cambiado la naturaleza del poder.
que la construcción subterránea ha creado una nueva forma de capacidad estratégica, que las suposiciones de los planificadores militares han quedado obsoletas por logros de ingeniería que no pueden ser bombardeados. Necesitas exigir que tus gobiernos, sea cual sea el país en el que vivas, reconozcan estas realidades y ajusten sus políticas en consecuencia, abandonando las amenazas que no pueden ejecutar y buscando la diplomacia que se ha vuelto esencial. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este análisis con cualquiera que todavía crea que el poder aéreo es ilimitado, que la superioridad tecnológica garantiza la victoria, o que los conflictos del siglo XXI se pueden ganar con los métodos del siglo XX. Los misiles están enterrados, las ciudades están completas, la disuasión es real, y el mundo debe adaptarse a una nueva realidad estratégica que ha estado oculta bajo la arena hasta ahora. 3 preguntas para quienes vieron hasta el final. Responde los comentarios. Las respuestas más pensadas serán destacadas en nuestro próximo análisis. Pregunta A. Si los ataques aéreos no pueden destruir los misiles subterráneos de Irán, ¿debería Estados Unidos aceptar la capacidad nuclear iraní y buscar contención en lugar de prevención? Pregunta B. ¿La estrategia subterránea de Irán es una medida defensiva legítima o es una preparación para una guerra agresiva que justificaría un ataque preventivo a pesar de los riesgos? Pregunta C. ¿Deberían otros países adoptar la estrategia subterránea de Irán? ¿Cómo se vería la seguridad global si todas las potencias medianas tuvieran ciudades de misiles invulnerables? Déjame tus respuestas abajo.